Buenas noches, hermanos y hermanas. Seguimos reflexionando en este Evangelio según San Marcos y habíamos visto en los primeros días a Marcos presentando a Jesús, enseñando a sus primeros discípulos. Es decir, que la primera acción que vimos que Jesús realizaba era llamar a sus discípulos. De hecho, en el primer capítulo San Marcos nos dice: Jesús llamó a sus discípulos para estar con él y para enviarlos a predicar. Amén. Amén. Dos acciones. Pero ¿cuál es la primera? Para estar con él. Y es lo primero que Jesús le fue enseñando a sus discípulos, a sus apóstoles. El estar siempre cerca de él, el ir aprendiendo cada día de las iniciativas que Jesús iba realizando en el medio del pueblo. Por eso un verdadero discípulo tiene que dedicar tiempo para estar con el Señor. Amén. Amén. Primera enseñanza que nos regala el Evangelio de San Marcos. Pero hoy ya Marcos empuja a los discípulos a la segunda acción, que no es tan solo para estar, no es tan solo para estar allí refugiado, ¿verdad?, bajo el brazo del Señor, sino que también hay una segunda acción que es enviarlos a predicar. Y por lo tanto hoy Marcos nos regala en este capítulo ya esta iniciativa del Señor. Envía a sus discípulos a predicar de dos en dos. Es decir, que ya lo que fueron aprendiendo, esa práctica que ellos tuvieron de aprendizaje al lado del Señor, ahora poco a poco el Señor los va enviando. Por primera vez en el Evangelio de Marcos lo envía solo. Ellos siempre habían estado junto con Jesús. Ahora vayan solo de dos en dos para experimentar algo de lo que habían aprendido. Pero no vamos a quedar un evangelio muy hermoso, y Marcos vamos a estar el año entero predicando y reflexionando sobre este evangelio de San Marcos, pero vamos solamente a captar una parte de este mensaje que es enviado de dos en dos. ¿Y qué significa eso? La vida de fe no se puede vivir solo. La vida en la iglesia, la vida cristiana no se puede vivir solo. Hay que siempre estar acompañado. Por eso nos llamamos iglesia. Por eso la iglesia nos ayuda a vivir en fraternidad, a vivir como hermanos, a celebrar como asamblea. Estamos aquí, pero tú y yo no estamos solos. Aquí estamos celebrando como hermanos, una asamblea de hermanos. Por lo tanto, tenemos que compartir y poner en común todo lo que somos para que se manifieste la alegría. Cuando usted está solo, aunque usted pueda estar rodeado de mucha gente, hay mucha gente que se aísla. Usted puede tener 1000 personas a su lado y hay gente que se aísla, hace su propia coraza, su propia burbuja y se queda en solitario. Y en la iglesia eso pasa mucho. Estamos trabajando, estamos sirviendo al Señor, pero estamos solos. No queremos que nadie nos aconseje, no queremos compartir ideas con nadie, no queremos caminar con nadie, lo único que queremos es lo que tenemos en la mente, y eso significa de que prácticamente nos hemos quedado solos. Amén. Peligroso eso para la vida de fe. No, en la vida de fe nos está diciendo hoy el Evangelio de San Marcos, nos envía de dos en dos, tenemos que aprender a vivir en fraternidad. No es fácil, pero hay que aprender a vivir con el hermano. Hay que aprender a vivir con los demás, que no son igual que yo, que no tienen los mismos pensamientos que yo, que son diferentes a mí, que no piensan igual que yo, que no tienen la misma iniciativa. Eso es cierto, pero hay que aprender a conjugar nuestro apostolado, nuestras ideas. Hay que aprender a caminar junto con lo que somos. Eso es lo que identifica a un verdadero discípulo del Señor. ¿Y cómo se va a lograr eso? Precisamente cambiando de mentalidad
y conociendo al Dios de Jesucristo, que no es el Dios del Antiguo Testamento. Cuando uno tiene miedo, cuando uno se ha quedado aislado y ve al otro como sospechoso, ¿verdad? Porque eso es lo que hace que uno no se ligue con el otro, porque entonces uno comienza diciendo como que yo soy el mejor, aquel tiene algunas dificultades, y al mismo tiempo vamos reclutando un miedo en nuestra forma de actuar. ¿Y de dónde no viene eso? Precisamente del Antiguo Testamento. La imagen del Dios del Antiguo Testamento, que es cambiada por la imagen del Dios de Jesucristo. Son dos cosas totalmente distintas. Amén. Y ese texto lo pueden leer nuevamente de la carta a los Hebreos, citando cómo era antiguamente la mentalidad o la visión que teníamos de ese Dios. ¿Y qué está diciendo la carta a los Hebreos? El monte Sinaí, terrible. El mismo Moisés exclamó: ¡ay de mí! ¿Y qué significa eso? El monte Sinaí, si ustedes lo buscan en la geografía o en la literatura bíblica, es un monte que da miedo. Según como lo narran los biblistas, era un monte, era un desierto terrible, era una cosa espantosa, así mismo lo describen. Contrario al monte Sión, que era un montecito, una montañita humilde que no daba miedo. ¿Y qué es lo que hace el autor sagrado? Que pone esas dos comparaciones. El Dios del Antiguo Testamento era el Dios del Sinaí. El Dios que el mismo Moisés ni siquiera lo podía mirar. Era un Dios que daba miedo, un Dios que inspiraba terror a todo el que pensaba en él. De hecho, nosotros nos criamos con esa mentalidad dentro de la iglesia de ese Dios. Ustedes se recuerdan que en alguna casa había un cuadro con un ojo. ¿No lo llegaron a ver? En alguna casa tú llegabas y había un ojo, pero un ojo con unas pestañas, solamente el ojo. Y cuando tú llegabas, inmediatamente te decían: Dios te está mirando. Y ya tú sabes por dónde uno iba. Era así, mira. Y muchas veces nuestros abuelos, por lo menos a mí me lo decían: Dios te está viendo. Dios te está viendo lo que tú estás haciendo. ¿Y qué uno iba introduciendo en nuestras vidas? Un miedo a Dios. Y ya uno decía: pues si el Señor me ve. Y de hecho se manifestaba mucho en la confesión. Cuando la gente se iba a confesar, no era una confesión por amor, por devoción al Señor, sino era por miedo. Ay, Dios mío, pequé y ahora ¿qué va a pasar? Me voy a condenar. Y eso precisamente viene de la visión del Dios del Sinaí, el Dios que inspiraba ese terror y ese miedo. ¿Y qué dice la carta a los Hebreos? No, ustedes no se han acercado a ese Dios. Ustedes se han acercado al Dios de Sión, de la Jerusalén celestial, al Dios de Jesucristo. Amén. El Dios al cual nos hemos acercado es distinto a esa visión. Es un Dios del amor, un Dios tierno, un Dios compasivo, un Dios que lo que quiere es tener una relación personal con cada uno de nosotros. Y por eso, para poder ser un discípulo fiel, como lo dice hoy el Evangelio de San Marcos, tenemos que cambiar esa mentalidad de ese Dios del Antiguo Testamento. No podemos seguir caminando en una religión del miedo. No podemos seguir caminando con un Dios que inspira terror. Y por muchos momentos nosotros mismos hemos predicado a ese Dios. Y al interno de la iglesia todavía se predica esa forma de darle miedo a los niños, a los jóvenes, adolescentes y a la misma gente para que siga al Señor. Con miedo no se puede amar. Amén. Y eso mismo se traduce en la vida personal, porque ese mismo miedo
que podemos sentir por Dios para que no nos haga daño, para que no nos maltrate. Ese mismo miedo también lo podemos sentir en la vida personal, en las parejas. ¿Cuántas relaciones de pareja se dan hoy? Precisamente en esa relación del miedo. Y eso es una mentalidad que tenemos que ir superando día a día, ¿verdad? Poco a poco. Muchas mujeres, que son la mayoría, que están unidas a muchos hombres, y es por ese miedo. Y muchas no se separan, muchas no hablan por miedo. Igual también relaciones a nivel de familia, a nivel de amigos, en todos los sentidos, para no abundar mucho. Pero el miedo no permite amar. El miedo paraliza, el miedo destruye totalmente por dentro de la persona. La anula, la deja como una estatua. Cuando tú te liberas y puedes conocer y realmente amar, allí es donde tú eres realmente libre para tener una opción de vida, para saber elegir lo que quieres. Por eso tenemos que comenzar en este momento, en primer lugar, a cambiar la mentalidad de ese Dios. Cambiemos el chip. Dios no es un Dios que viene a atropellar tu vida. Dios viene a tener una relación de amor contigo. Amén. A cultivar una relación de amistad, una relación personal. Un Dios que viene a aportar a la vida de cada uno de nosotros. Un Dios tierno, un Dios humilde, que se nos presentó como un niño y que ahora camina en medio de cada uno de nosotros, sanando nuestras heridas y fortaleciendo nuestras vidas. Hermano, hay que conocer a ese Dios, al Dios de Jesucristo, al Dios que nos presenta a Jesús. Y una vez que podamos conocer la magnitud del amor de ese Dios, entonces estaremos ya preparados para asumir con responsabilidad el llamado que Él nos hace para participar en su iglesia, en la evangelización. Poder libremente optar por las cosas de Dios. Así que el Señor nos ayude en este día a profundizar en este misterio de salvación y que el Espíritu Santo nos ayude a vencer, a sacar el miedo que hay en nosotros y poder cultivar una relación personal de amistad, de cercanía con el Dios de Jesucristo, que es un Dios que ama, que es un Dios que salva. Dios le bendiga.